¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me estoy peleando aquí con Nacho porque, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si está comiendo usted, muy buen provecho. Nacho me está hable y hable y le digo, déjate, empiezo porque se me olvida cómo se llama tu participación. Exégesis y hermenéutica de la Biblia. Nacho Pérez, desde Durango, Durango, ¿cómo estás? Todo bien, aquí cayó un tormentón bueno, ya ahorita estamos refrescados aquí. Entonces ahorita vas a nadar como Don Cangrejo en billetes, se da por la venta de los panes. Ah, sí, I hope so, dijo el gringo. Ok, bueno, ¿cómo están todos ustedes? Una vez más, estamos aquí en esto que es Conversaciones hoy con el ministro Nacho Pérez, recordándoles, los lunes tenemos la entrevista, los miércoles tenemos al pastor Juan Francisco Holguín, desde Cuautitlán, Izcalli, con héroes y heroínas de la Biblia hoy. Esta semana tuvimos a John Ryan y hoy tenemos a Nacho Pérez desde Durango, con exégesis y hermenéutica de la Biblia. Hoy con otro buen tema que titulados es Cristos. Hoy nos lo va a explicar Nacho Pérez, así está esta tarde. Adelante, Nacho, comienza con tu participación. Sí, voy a darle lectura al versículo, capítulo 16, 13 de San Mateo, donde se toca ese tema y ya vamos a desarrollar un poquito hasta donde alcancemos los 15 minutos que nos permite este muchacho. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, que aparece la palabra Cristo, que el Señor Jesucristo precisamente no se atribuye esa palabra así, pero los discípulos en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor los corrió, porque dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice que muchos se fueron. Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir, y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, ¿sí? Entonces ahí vemos que en los discípulos había ese conocimiento de que Jesús era el ungido de Dios, el Mesías. En el capítulo 4, 18 de Lucas, el Señor Jesús dice que fue a la sinagoga y le pasaron el rollo de Isaías y él abrió donde está escrito, que es Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido. Entonces cuando Jesús leyó ahí dice Ruach Adonai Elohim Ali, y lo dice Masha Adonai. Entonces la palabra Masha, de ahí es donde viene Mesías. La palabra hebrea Mashach es ungimiento, es un vaciamiento de aceite en la cabeza. De ahí viene la palabra masaje, que es untar aceite en las manos y frotar. Mashach es eso, es un ungir con aceite, ¿sí? Pero Jesús en Lucas 4:18 dice que tomó el rollo y abrió en Isaías, donde está escrito, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido. Entonces ahí mismo se está poniendo la palabra Cristo, ¿sí? Así mismo se considera un Cristo, y tendríamos que ir mucho al Antiguo Testamento, pero quiero tomar más de nuevo, porque allá en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, se ungía a los, ¿cómo se llaman estos profetas? Había un ungimiento, ¿sí? Tú sabes que como cuando Samuel fue a ungir a David, llevó un cuerno, en el cuerno era donde estaba el aceite, y le vació a Saúl también. Pero ese es solamente el ungimiento, pero queremos tomar la palabra Cristos como un escogido. Cuando San Juan bautizó al Señor en el río Jordán, dice que los cielos fueron rasgados, es decir, se abrieron, y una voz dijo, este es mi Hijo amado en quien me place morar. Ese es el ungimiento, que Dios es como un escogimiento. Si ungir no solamente es el aceite encima de la cabeza, sino
es un escogimiento divino para una tarea muy específica y que realmente es Dios el que la va a hacer a través de ese individuo. Porque Jesús dice que nada puede hacer si no se lo muestra primero su Padre. Entonces, aquí en la palabra aparece con Pedro declarando, ¿no? El Hijo del Dios viviente, en griego dice muy bonito, dice Zoón, es decir, el que da la vida, el que provee vida. Entonces, realmente Pedro tenía como que había practicado, yo creo, en sus ratos de ocio, practicado, si algún día a mí me pregunta el Señor, le voy a decir, porque todos los discípulos, nadie dijo nada cuando le preguntaron, ¿qué dice la gente? Es decir, otro versículo, otro párrafo, el otro evangelista, dice, ¿qué dicen las multitudes? Por decir la raza, ¿no? La plebe allá, la gente que dice. No les preguntó qué dicen los fariseos ni los saduceos. El Señor quería, me gusta mucho eso, ¿no? Que el Señor Jesucristo quería recoger el sentir de la gente. Y quería que los discípulos le dijeran, obviamente, como Pedro le habían aventado, fue el primero que dijo algo que los demás no dijeron nada. Pedro era así, muy aventado. Pero nosotros encontramos, pasando el tiempo, hermano, cuando ya Jesús murió en la cruz y resucitó, tenemos nosotros que cuando el Señor, la columna de fuego se le apareció a Saulo de Tarso, es el capítulo 8, en el 9, nos encontramos, mira, deja leer ese texto, porque nos va a encarrilar. Es el capítulo 9 de los Hechos. Dice, después de que pasó la conversión de Saulo, eso no lo vamos a leer, porque lo que nos interesa es este párrafo. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, perplejos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes? El 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, ahí en los capítulos de Hechos, vamos a encontrarnos que lo primero que hizo Pablo, hermano, como el profeta nos explica que la primera doctrina de nuestro Señor Jesús fue el nuevo nacimiento, en el capítulo 3 con Nicodemo, que dijo, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuere Dios con él. Lo primero que Pablo empieza a predicar, a demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Tenemos más adelante acá nosotros en el capítulo 18 de un hombre que se llamaba Apolos, que era poderoso en las Escrituras. Pero dice que Aquilas y Priscila, Aquila quiere decir águila, el hombre se llamaba Aquila, que así se dice allá, águila. Priscila quiere decir anciana. Esa pareja de hombres, esa pareja tomaron a Apolos y dice que le enseñaron más precisamente el camino del Señor. Y entonces la llevaron a predicar después de eso, y dice que Apolos demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces eso es el tema que vamos a tomar en esta tarde. La demostración por las Escrituras que Jesús es el Cristo no está tanto en los apóstoles, es decir, en los evangelios. Eso queda así como declarado veladamente. Esa confesión aquí es muy importante porque el profeta nos dice que ahí se fundamenta la iglesia, ese texto está muy lleno de cosas, de matices, pero nos vamos a centrar en Cristo, porque cuando él llama eclesía, el Señor está mostrando que el fundamento de los llamados a salir está en la revelación, que eso ya es otro tema. Él se quería tomar en la tarde antes de que llegara al lago, pero ya tanto que lo vi, dije, no, primero vamos a tomar Cristo y luego nos vamos por el otro. Entonces, inmediatamente el libro de los Hechos, que son los Hechos del Espíritu Santo a través de Pablo, a través de los discípulos, a través de los apóstoles, porque dice que Pablo hacía muchos milagros, Dios hacía muchos milagros por mano de Pablo.
Dios hacía muchos milagros por mano de los apóstoles o los discípulos. Entonces, la demostración del Cristo es muy importante para nosotros, aún para nuestro tiempo, hermano, porque nos encontramos nosotros que allá en el Antiguo Testamento, Noé era el Cristo de Dios, que esa es la declaración que hace Pedro. Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo de Dios. Entonces, nosotros tenemos aquí la palabra redentor, por ejemplo, con la cual la gente tropieza, porque el redentor no solo se le atribuyen a nuestro precioso Señor Jesucristo, se le atribuyen a una imagen, a la imagen. Aquí conocimos un hermano que es de aquí de Durango, y dice que donde él vivía, ellos cargaban en hombros el divino redentor. Entonces, para ellos el redentor es la imagen, el busto, la estatua de un Jesús golpeado antes de la crucifixión. La gente tiene como un redentor el mismo crucifijo, es decir, al crucificado como un redentor. Pero la palabra redentor se aplica a una acción que hizo un hombre, que fue Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, regalándonoslo para rescatarnos. Vimos en días pasados eso. Y en San Juan, en el capítulo 1, del 41 y 42, los muchachos fueron y le dijeron a otro, hemos encontrado al Cristo, al Mesías, que interpretado es Cristo. Ya vimos esa palabra, que ahí es donde aparece la palabra hermenéutica. Y aparecen dos, a ver, déjale el 41, el 42 de Juan, ¿dónde está? Todos los tengo apartados, pero al último así, aquí está. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, pues aquí dice Mesías, en hebreo, hermeneumetai Cristos. Entonces ahí aparece la palabra hermeneumetai, que quiere decir el significado, la traducción, es Cristos. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí aparece otra vez hermeneumetai, Pedro. O sea, la palabra hermeneumetai es el querer decir de la otra palabra. Cefas, Pedro. Mesías, Cristo. Entonces ahí dicen, hemos hallado al Cristo de Dios. ¿Y dónde nos quedamos? Que cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios, él está con un pleno conocimiento de que es el escogido, el elegido, es un hombre comisionado para algo, ¿me entiendes? Que San Juan, el Señor Jesús, cuando leyó Lucas 4:18, no solo se está identificando con Isaías 61, que es lo que está leyendo, sino dice, ¿para qué propósito Dios lo ungió? Que eso es lo que queremos ver. Dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido, y esa unción tiene un propósito, es para anunciar a los pobres, la sanidad, la liberación a los cautivos. La unción tiene un propósito, es decir, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo de Dios, él sabía que la persona de Jesús era el instrumento por el cual Dios iba a liberarlos, ¿sí? En todo aspecto. Entonces ahí es donde estaba diciendo que cómo la gente identifica un redentor en una idea que ellos tienen, mexicana, ¿me entiendes? No bíblica. Por eso es lo que pretendemos con estas pláticas, que la gente vaya a las Escrituras y entienda que es el Cristo. ¿Sí? Moisés es identificado como el Cristo de Dios en su momento. Entonces, no solo como libertador, sino Moisés cargaba la enfermedad de la gente, hermano. Cuando se metió la mano en el pecho y la sacó blanca, él estaba cargando con todo el pecado de la gente que iba a sacarlos de Egipto. Y debes de saber que ahí iba gente de las que a nosotros, a ti y a mí nos caerían mal, que diría, eso no lo lleves. Pero bendito sea el Señor. Tengo un montón de textos aquí de profeta, pero no voy a leer ni uno. Entonces el Cristo, cuando Pedro, dime, sí leo uno. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios, tendremos que ver la mentalidad judía, que para eso ayuda la exégesis y la hermenéutica, para entender qué quería decir ese texto en ese momento. La exégesis es declarar
qué Pedro pensaba de Jesús, ¿me entiendes? O sea, cuando él les dijo, si ustedes también quieren irse, váyanse. Y digo, Señor, ¿a quién? El profeta, no, ya ves que Marino canta un canto que dice, ¿a dónde iremos? El profeta que no dice, ¿a dónde? En cuanto al lugar, ¿a qué persona? Dice, ¿a qué persona iríamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero cuando Jesús nos dice profeta, era la razón que Jesús llegó a ser Dios, era porque Dios estaba en él. Aquí nosotros ya vemos que la tremenda revelación que tuvo Pablo, el Saulo que se convirtió allá en el desierto, era, precisamente ahí lo está diciendo el Señor Jesús en Lucas 4:18, que Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo. El profeta lo recibió cuando se le aparecieron esos arcoíris, esas, ¿cómo se llaman? Aquellos recipientes de donde salían los arcoíris, y el profeta se quiso acercar, y la voz le dijo, quítate el calzado. Dice el profeta que él se quitó las botas antes de llegar, porque sabía que cuando Moisés se quiso acercar a esa revelación de los zarzas ardientes, Dios le dijo que se las quitara. El profeta se las quitó antes de que Dios le hablara. Y dice que cuando se quitó las botas para acercarse a donde estaban los arcoíris que estaban saliendo, en el capítulo 5 de Revelación nos lo explica, dice que la voz le dijo, Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo. Eso es lo que Pedro está declarando cuando le dice, tú eres el Cristo de Dios, el Mesías, el ungido. Ahí estamos hablando de dos idiomas, Mesías, ya vimos que es una unción. Cristos es lo mismo, pero ya el Cristo de Dios, la gente lo traía como que un día iba a venir el Cristo y más lo querían para que los liberara del poder de los romanos. Acuérdate que los discípulos de Mamón le dijeron, nosotros pensábamos que nos iba a redimir, que ahí viene la palabra lío, vimos lutro, ¿verdad? Que vimos de soltar, que nos iba a liberar de los romanos y es redención, nos iba a redimir. Pero ya van 3 días y no pasa nada. Entonces, en esa expectativa que las escrituras iban cumpliendo, cuando él resucitaba muertos, sanaba a los leprosos, a los cojos, liberaba, echaba fuera demonios, en esa expectativa que van yendo, se encuentran defraudados al ver que Jesús murió en la cruz. Pero para eso son las escrituras. Nosotros tenemos Isaías 53 que nos explica cómo iba a ser ese proceso, y es una profecía. Una profecía de lo que Jesús, la persona del Redentor, iba a ser a nosotros, del Cristo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Que Pablo y Apolos, a lo que se dedicaban, porque con los que ellos andaban eran gente que conocía todas las escrituras del Antiguo Testamento, a demostrarles por las escrituras que Jesús es el Cristo. Voy a dejar ver si aquí en el 18 me hallo esa de Apolos. Aquí dice, sí, este es el 9:18, hace ya la vimos. Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero acá en el 18, con Apolos, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Eso es Apolos, acá en el capítulo 18, versículo 28. Entonces vemos que el trabajo de los primeros hombres tremendos, ¿no? Porque estamos hablando de Apolos, que era un hombre, dice aquí, elocuente, varón elocuente, poderoso en las escrituras. No vemos que Pedro nos demuestre por las escrituras que Jesús es el Cristo. Precisamente esa era la palabra que yo quería tomar hace rato, la revelación. ¿Cómo le fue revelado a Pablo, a Pedro, que Jesús era el Cristo? O sea, eso es revelación. Pero aquí estamos con estos hombres que traen información bíblica de que Jesús es el Cristo. Eso me gusta mucho. ¿No quieres decir algo? No, continúa. Bueno, es que como no te veo, no sé si estás ahí, pero entonces eso es muy sabroso para nosotros, hermano, para nuestro tiempo, porque en Mateo 16, Pedro, por revelación, dijo el Señor Jesucristo, le dijo, mira, Pedro, eres dichoso,
Macarios dice en griego, hermano. La palabra Macarios es dichoso, feliz, bienaventurado. Eres dichoso, feliz tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, en la sinagoga, es lo que dice aquí el profeta. No te lo reveló Gamaliel, en la sinagoga no te lo dijeron. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y a Saulo de Tarso se lo reveló, el mismo Padre que se lo reveló a Pedro, se lo reveló a Saulo. Pero lo que tenemos es que Pablo se encarga de demostrar, la demostración por las Escrituras, que Jesús es el Cristo. Es irrefutable eso, hermano. ¿Cómo se llamaba? Apolos, hacía lo mismo, demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Nadie podía refutar, dice que confundían con gran vehemencia. Ahí no tenemos a otro discípulo, porque estos hombres, el profeta dice que Dios nunca le dejó su revelación a un hombre inteligente, intelectual, pero tuvo sus excepciones. En estas excepciones tenemos a Pablo y a Apolos, que eran hombres muy versados en Sagradas Escrituras. Entonces, a Pedro lo trae por revelación. Pedro no dice que demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. A él le fue revelado. Pero a Saulo de Tarso también le fue revelado. Pero el texto al que vamos nosotros inclinándonos es aquellos podían demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y como el profeta nos dice que en tiempo de Noé no era el Cristo de Dios, Moisés era el Cristo de Dios. Entonces ahora nos damos cuenta que José, el soñador, era el tipo más perfecto de Cristo. Entonces nos damos cuenta, ya nosotros acá en este tiempo, que cuando nosotros leemos Apocalipsis 3:20, obviamente Apocalipsis 3:20 es Jesucristo diciendo: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Pero también las edades son la revelación de Jesucristo en todas las edades. Y la revelación de Jesucristo en Pablo, ya vimos el otro día, no sé si estabas aquí o en la iglesia, que Dios reveló a Cristo en la persona de Pablo. Y es el primer mensajero. Entonces Dios reveló a Cristo, porque las edades es la revelación de Jesucristo en todas las edades. Lo reveló en Irineo. Dios reveló a Cristo en Martín, en Colombo. Dios reveló a Cristo en Lutero. Dios reveló a Cristo en Wesley. Y este es el punto que nos interesa a nosotros. Que el que está efectuando Apocalipsis 3:20 es de la edad de la Odisea, y es el mensajero de esa edad el que está realizando Apocalipsis 3:20, y al que están echando fuera de las iglesias es al hermano Branham. Ese es el Cristo de Dios para nosotros. Es el ungido de Dios, el escogido para liberar, para sacarnos de la Babel, de la confusión. Y no es doctrina, solamente por las Escrituras demostramos esto, no es una idea impropia, porque podríamos ir con Saulo y decir: oye, Saulo, te pasas. Por eso San Pablo decía: de lo que hayan sido esos discípulos, esos apóstoles, no me importa, ¿sí? Porque eran gente del vulgo y sin letras. Pero él presentaba a Jesucristo y a este crucificado, cuando había escrituras que decían que era maldito el que es colgado de un madero. Imagínate rescatar de esa escritura y presentar a un redentor, un hombre que era el escogido de Dios. Hermano, pues iba contra toda doctrina. Por eso es que él dice que los confundían con gran vehemencia, refutaban públicamente. Entonces eso es lo que para nosotros interesa, esa declaración de Pedro, hermano, que es muy, muy mencionada, pero no profundizaba. Pero no se profundiza en eso porque tenemos que ir al pensamiento de ellos. Yo en una ministerial confundí, para decir rápido, a muchos ministros, y ya decían: ay, hermano, ya no diga que es el Cristo. Así medio afeminadones, porque ellos creen que Cristo es Jesús nada más. ¿Estás tosiendo? ¿Qué tienes? Entonces, esa es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Cuando Juan Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, eran declaraciones de su tiempo, nosotros las podemos mencionar y ya. Pero Pablo, lo primero que hizo después de su conversión, en el capítulo 9, fue a demostrar por las Escrituras quién era Jesús. Te digo,
Pedro no tuvo que hacer eso. Él supo por revelación, y eso es que Dios te revela. No puedes tú aceptar otra cosa. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un hermano que dice que no le es revelada el diezmo. Entonces, si Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, Dios todopoderoso, el Jehová Shabaoth de los ejércitos, no le revela a una persona, a un individuo, que es el diezmo, ¿tú crees que le va a revelar dónde está el Cristo de Dios de este tiempo? Ya vamos en etapas, ¿no? En cosas las más básicas. Para ser un miembro de iglesia se necesita diezmar, ofrendar, apoyar la causa, asistir cotidiano, ¿cómo dice? Asistir con regularidad a la iglesia. Con regularidad, esa es la palabra. Entonces, si no haces esas poquitas cosas, Dios no te va a revelar más cosas porque estás en primera base, ¿vale? Entonces, pero no es el tema de revelación, porque no me quería meter por eso, pero quiero que veamos la palabra Cristos, ungido, Mesías. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hermano, Dios escogió a Ciro como su Mesías, como su ungido, como el Cristo. Y ¿qué dije? Ciro era una persona pagana, no era ninguno de los reyes de Israel. Él lo escogió, dijo, Ciro hará lo que yo quiera, dijo. Es decir, Ciro estaba dispuesto a hacer lo que Dios le llamaron el ungido a Ciro, hermano. ¿Sí? Entonces, si Ciro, un hombre que no era ni judío, ni era un pagano, Dios lo escogió, lo ungió para un propósito. Eso es lo que significa la unción, el Cristo. ¿Cómo nosotros no podemos indicar en dónde está el ungido de Dios para nosotros en este tiempo? Que el ungido, ¿qué es lo que trae? Trae liberación, trae la palabra revelada para nuestro tiempo. Es decir, parece que la está actuando, pero es Dios a través de él. De hecho, fíjate, se me andaba escapando ya para concluir, que el profeta es el intérprete divino de la palabra. Y ese es el tema que tenemos de exégesis y hermenéutica, que es la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, el profeta es el intérprete divino de la palabra. Por eso concluimos con lo que el profeta nos dice sobre este versículo. Sí, dice aquí el profeta en este mensaje que se llama Hechos del Espíritu Santo. Dice, ¿qué dijo Jesús al respecto? Pedro dijo, ¿quiénes dicen? Él les dijo, ¿y vosotros qué decís quién soy yo? Unos dicen que tú eres Moisés, unos dicen que tú eres Elías, pero vosotros ¿quién decís? Pedro dijo, ¿tú eres el Cristo? El Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Nunca tomaste la teología de un hombre al respecto. Nunca lo aprendiste en un seminario, sino mi Padre, que está en los cielos, te lo ha revelado. Y sobre esta roca, el profeta ahí se emociona y dice, aleluya, ¿qué roca? La revelación espiritual de Dios manifestándose a sí mismo al individuo. Fíjense, Dios manifestándose a sí mismo al individuo, aleluya. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que el texto tiene muchos sesgos que tomar, pero hoy quisimos tomar solamente Cristo. Y para la próxima, si Dios nos da oportunidad, tomamos otro aspecto de eso, ¿sí? ¿Cómo ves? Pues muy bien, muy bien. Oye, porque ya empezaron los balazos ahí en tu colonia, ¿o qué? Andan unos chiquillos jugando con la riata esa, como en días pasados fue la fiesta patronal de aquí, de un templo que está aquí en contraesquina. Ajá. Y andan unos que se visten de diablos en la danza, no sé si te sabes. Sí. Y le hacen así con el chicote y lo truenan. Y andan los chiquillos practicando. Aquí enfrente está una cancha de básquet. Y eso es lo que se oye. Yo pensaba que ya había balacera allá en Durango. Muchas gracias, Nacho. No, muchas gracias por tu tiempo. Y la verdad es un muy buen tema el que nos acabas de dar. El Cristo, el ungido. Entonces, vamos a invitarlos una vez más a que compartan, a que se suscriban, a que nos manden, nos escriban ahí lo que ustedes piensan al respecto de esto, aunque Nacho no mira en su celular. Míralos en Facebook. En Facebook sí se mira. En la aquí ahora que haces en la computadora, ahí en la computadora, métete a la página y ahí vas a poder mirar los comentarios que te han estado mandando. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a ti, Nacho, por esta oportunidad por este tiempo que nos brindas.
Me imagino que ahorita vas a nadar en billetes por toda la venta del pan que vas a obtener por todo, porque acaba de llover allá por Durango. ¿Algún comentario final? No, ya sí le dejamos, ya luego lo seguimos. ¿Le vas a despedirte de del público? Pues como que no sé hacer eso, va a ver un tutorial para luego hacer eso. Pues nomás se dice Dios les bendiga, los esperemos en el próximo episodio. Sí, Dios los bendiga y espero que les guste eso para continuar, porque a mí me gusta mucho, a ver ustedes qué les parece. Muchas gracias a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. ¡Shalom!